Esta es la rúbrica de la estación XEB, la B Grande de México. 1220 XEB, la B Grande de México. La estación más antigua del cuadrante radiofónico de nuestro país y la segunda emisora más antigua de Latinoamérica. En 1923 transmitió por vez primera y hasta nuestros días es posible escucharla, ya sea en el 1220 de amplitud modulada, en la Ciudad de México o a través de Internet. Hablar de la radio en nuestro país es hablar de un medio que cumple un siglo de existencia, un medio que ha tenido una gran importancia por su cobertura, porque a diferencia de la prensa escrita y la televisión, fue el primero en llegar a zonas o regiones muy apartadas de nuestro país. Los periódicos se editaban exclusivamente en las principales ciudades o en centros urbanos, marginando las zonas rurales y al sector poblacional con poco poder adquisitivo. En el caso de la televisión, hasta hace poco, su cobertura era limitada y la llamada TV de paga, es decir, los sistemas de cable o satelital, no estaban al alcance de la mayoría de los habitantes. En cambio, las ondas hertzianas, que transportan la señal de la radio, permitieron que su contenido se esparciera desde la costa hasta la montaña. Desde el nacimiento del medio, las compañías fabricantes trataron que los receptores se pudieran distribuir al mayor número de hogares. En un principio, se reunían varias personas en un lugar para escuchar las transmisiones, pero poco a poco la tecnología fue avanzando y con ello los equipos fueron mejorando su recepción y sus dimensiones estuvieron al alcance de casi todas las familias. Gracias a que los receptores entraron a casi todos los hogares y que las emisoras se multiplicaron rápidamente, la radio como medio tuvo un lugar preponderante, explotando una de sus principales características, la inmediatez. Por medio de la radio, se narraron los principales sucesos que forjaron la historia del siglo XX a nivel mundial, pero también la radio ha narrado en tiempo real los acontecimientos más cercanos a nuestro entorno. De igual forma nos hemos enterado de las fuertes lluvias de la temporada, del robo a la tienda de la esquina, de los nuevos funcionarios del ayuntamiento, de los servicios fúnebres de nuestro vecino, de la música que está de moda y de otras tantas cosas que nos hace valorarla como un medio más próximo a nuestra realidad y con un gran contenido social. Según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en nuestro país operan más de 1.800 estaciones de radio, lo que nos da una idea de su amplia cobertura. La radio, tanto en nuestro país como en el mundo, ha ido experimentando cambios significativos desde sus inicios hasta nuestros tiempos. Cambios que han respondido a diversos factores como la tecnología, el consumo, la transición generacional, entre otros. Los teóricos de la comunicación distinguen 5 etapas en la historia de la radio. La radiodifusión, de 1894 a 1920. Se llama radiodifusión porque lo único que se buscaba era difundir el sonido a través de la distancia. Descubrieron que sí se podía sin hilos. Esta etapa termina en el momento en que hacen que la radio no sea solo para 2 personas, sino también para la masa. En esta etapa destacaron los trabajos del italiano Guillermo Marconi, el ruso Alexander Popov y el canadiense Reginald Fessenden como precursores de la radio. Radioimitación, de 1920 a 1930. Las estaciones intentaban hacer una programación más o menos planeada, pero no desarrollaban las posibilidades propiamente radiofónicas. Se limitaban a imitar todas las formas preexistentes para difundir sus contenidos. En esta etapa surgieron los radioteatros. Lo importante de este periodo fue la aparición de cientos de estaciones en todo el mundo. Radio espectáculo, de 1930 a 1950. Es el periodo de mayor importancia de la radio. En lo tecnológico, hubo proliferación de los receptores. Casi todas las familias tenían una radio. La radio espectáculo se llamaba así porque la mayoría de los programas ofrecían shows y espectáculos. En los 30, la radio creó su propia personalidad. El medio ya utilizaba sus propios recursos, voz, música y efectos. Las agencias de publicidad compraban espacios estelares para anunciar sus marcas, como el spot que escucharemos a continuación. Mi corazón
todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabrosa y rinde más. Más cantidad, Sí, sabe mejor, más calidad. Pepsi Cola doble cantidad. Pepsi Cola, todos toman Pepsi Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi Cola refrescante, Pepsi Cola deliciosa, Pepsi Cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi Cola. La radio encuentra un gran aliado en el cine, ya que los artistas que ya triunfaban en la pantalla grande la hicieron más atractiva, pues también los podían escuchar, ya sea en programas musicales en vivo o en las radionovelas. Chucho el Roto, la historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. El pobre será menos triste si conoce la sonrisa y el apoyo de un amigo. Chucho el Roto, con la primera actriz Amparo Garrido. Entre 1950 y 1965 se dio la etapa denominada Radio, Música y Noticias. En este periodo surge la televisión, lo que de alguna manera la obliga a reinventarse. Las radionovelas ya no le resultaron tan atractivas al público, pues no habría razón de solo escucharlas, si ahora las podían ver. Sin embargo, el avance tecnológico en los sistemas de grabación, transmisión y recepción permitieron auditivamente una mayor calidad. También surgieron los primeros programas especializados en música y noticias. De 1965 a 1985 tiene lugar la etapa llamada Radio Tocadiscos. La programación gira en torno a ofrecer música. La música que es solicitada por el oyente, como si se tratara de un simple tocadiscos. Por ello, denominan así a esta etapa. En las estaciones, en su gran mayoría, desaparecen los espacios con contenido informativo para dedicar casi por completo sus tiempos a la música y a la abundante publicidad. Buenas tardes, presentamos. La segunda superemisión de Beatlemanía. Desde los últimos años del siglo pasado, la radio tomó un nuevo impulso. Hay una programación más equilibrada, y aunque sigue teniendo gran preponderancia la música, los programas informativos y de análisis de todos los ámbitos gozan de importantes espacios. De hecho, hay estaciones que dedican todo su tiempo a programas hablados. Además, con el boom del Internet, la radio encontró una forma de llegar a un mayor auditorio. Hoy podemos escuchar estaciones prácticamente de cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar. Ante el avance vertiginoso de la tecnología, no es posible hacer un pronóstico del futuro de la radio como medio de comunicación, pero seguramente este joven de apenas 100 años encontrará nuevas fortalezas para seguir en sintonía.